Do hymnu. Buenos días y bienvenidos todos a esta primera edición de la Jornada de Divulgación Histórica Varsovia 44. Ayer estuve preparando unas palabras pues para explicar por qué, con motivo de la independencia de Polonia, cuyo 98º aniversario vamos a celebrar ahora, hacemos esta celebración. La verdad que intenté que fuera una cosa breve y sé que al final no me ha quedado tan breve, así que van a tener que escucharme pues durante 5 minutitos, pero prometo que no va a ser mucho más. Queremos en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y a su concejal de Cultura, Bienestar e Integración, don Rubén Martínez, a la Embajada de Polonia, al Instituto Polaco de Cultura, a las asociaciones Krakus, Norland y Leibstandarte por su colaboración, sin la cual la realización de este evento sería de todo punto imposible. El próximo 11 de noviembre celebramos el 98º aniversario de la independencia de Polonia, una fecha que tenemos que reivindicar, porque en Polonia sabemos muy bien cuán alto es el precio de la independencia, la libertad y la democracia. A finales del siglo XVIII, Polonia, que había sido fuerte en el pasado, fue invadida y repartida entre sus poderosos vecinos, Austria, Prusia y Rusia, desapareciendo así del mapa de Europa. Durante los siguientes 123 años, cada generación de polacos protagonizó su propia insurrección contra los ocupantes. Hasta 4 hubo, y las 4 acabaron en un baño de sangre. Sin embargo, el sueño de la libertad no murió en los corazones de los polacos, y cuando en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, se formaron unidades polacas en todos los ejércitos contendientes, y aquellos soldados combatían con una única esperanza, la de la recompensa de la libertad de Polonia tras la guerra. Fue a primeros de noviembre de 1918, cuando Rusia estaba inmersa en la guerra civil y Alemania y Austria se estaban colapsando, cuando Józef Pilsudski, al frente de las legiones polacas, entró un 11 de noviembre de 1918 en Varsovia, proclamando la independencia de Polonia. El sueño se había cumplido, pero una nueva amenaza se cernió sobre la joven nación. En 1919, Alemania estaba en estado de guerra civil y Lenin quería exportar la revolución bolchevique a toda Europa. Sobre el cadáver de la Polonia blanca y católica llevaremos la revolución a Europa, había dicho. Un enorme ejército rojo avanzó y en agosto de 1920 estaba a las puertas de Varsovia. Todo parecía perdido para la joven nación. Y entonces, en lo que se conoció como el milagro del Vístula, el ejército polaco contraatacó, puso en fuga al ejército rojo y salvó a Polonia y Europa. Cuando en la década de los 30 los nazis llegaron al poder en Alemania, nubarrones de tormenta oscurecieron Europa. Inglaterra y Francia
claudicaban ante las pretensiones de Hitler. En Múnich incluso aceptaron entregarle Checoslovaquia. Pero cuando las exigencias alemanas se dirigieron a Polonia, la respuesta polaca fue la de la libertad y la dignidad. Cito las palabras del ministro de Exteriores Joseph Beck en respuesta a las amenazas de Hitler. La paz es algo deseable. Nuestra generación desangrada en guerras merece la paz. Pero la paz tiene un precio, alto, pero mensurable. Y en Polonia no conocemos el concepto de paz a cualquier precio. Sin embargo, hay algo en la vida de las naciones y de las personas que no tiene precio, y ese algo es el honor. Y Polonia pagó el precio del honor y de la libertad, con la sangre de sus mejores hijos. En septiembre de 1939, alemanes y soviéticos la invadieron desde el oeste y el este respectivamente. Durante 5 largas semanas su ejército luchó contra toda esperanza, mientras sus aliados permanecían inactivos en el oeste. Y cuando fue imposible seguir la lucha, más de 100.000 soldados escaparon a Occidente para seguir combatiendo, pues no hubo rendición ni capitulación. Y las tropas polacas siguieron luchando en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, desde el primer al último día de la guerra, ininterrumpidamente, desde Westerplatte o Varsovia en 1939 a Berlín en mayo de 1945, pasando por Francia, Noruega, África, Bélgica, Holanda, Italia, incluso en las junglas de Birmania, la Unión Soviética. En todos estos lugares hay cruces señalando el último lugar de descanso de los soldados de Polonia. Con 500.000 hombres, Polonia era en 1944 el cuarto ejército en importancia entre los aliados, solo detrás de la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido, y eso que todo su territorio estaba ocupado. El movimiento de resistencia en Polonia fue también el mayor de Europa, con más de 400.000 miembros, y en mayo tropas soviéticas y polacas entraron en Berlín. La guerra había terminado. Polonia estaba en el bando de los vencedores. Sin embargo, ningún país había quedado tan arrasado como ella. Ninguno había perdido un porcentaje tan alto de su población. De los 30 millones de habitantes de antes de la guerra, más de 6 millones habían muerto. Y además, a pesar de luchar más que nadie por la libertad, vio cómo la URSS le arrebataba sus regiones orientales y perdía un 20% de su territorio. Los soldados que habían luchado en el exilio no pudieron volver a su patria. Los resistentes de Lernia Craiova, que habían luchado por una Polonia independiente, democrática y libre, fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, porque el ejército soviético no liberó Polonia, sino que cambió una tiranía atroz por una cruel dictadura comunista, ante la pasividad de Estados Unidos e Inglaterra. Algunos, los soldados malditos, decidieron seguir luchando en la clandestinidad contra el nuevo régimen. El último de ellos cayó en 1963. Era el sargento Josef Franczak, Lalek, un soldado que ya había combatido contra los alemanes en septiembre de 1939, hacía ya 24 años. Pero la lucha no cesó. Las revueltas de Poznan del 56, la ejecución de la Gran Cruz y la erección de la Gran Cruz y la construcción de la iglesia en Nowa Huta, una ciudad sin Dios que las autoridades comunistas querían levantar al nuevo hombre socialista. Las prédicas del cardenal Wyszynski o del padre Popieluszko, el movimiento de solidaridad, una resistencia continua del pueblo polaco que acabó resquebrajando el muro de la dictadura. Y por fin, un 19 de septiembre de 1993, el último soldado soviético abandonó Polonia. Terminaba así una larga noche que había comenzado 54 años antes, a las 4:50 del 1 de septiembre de 1939, cuando el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego sobre la pequeña guarnición polaca en Westerplatte. Este es el precio de la libertad y de la democracia. Estos hechos son los que recordamos los polacos cada 11 de noviembre. Rendimos honor al sacrificio de los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y civiles, que lo arriesgaron todo por la libertad de su patria. Y concluyo con las palabras del general Maciek, comandante de la primera división acorazada blindada polaca, que participó en la liberación de Europa Occidental en 1944 y 45. Los soldados polacos luchan por la libertad de todas las naciones, pero solo mueren por Polonia.
Muchas gracias. Oceal, Naramie, Front, Presentui, Front, No Salvo, Chemal, Ladui, Salvo, Fal, Ladui, Salvo, Fal, Ladui, Salvo, Fal. En memoria de los caídos por la independencia de Polonia, combatientes y veteranos de la lucha por la independencia de Polonia, ciudadanos de Torrejón de Ardoz, soldados del ejército polaco, compatriotas, nos presentamos aquí, en Parque Europa, recordando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de la independencia de Polonia, para llamar a la memoria de los héroes que entre 1920 y 1993 dieron su vida por la patria. Invoco a los soldados de 1920, defensores de Lvov, combatientes de Sacorce, héroes del Milagro del Vístula, Stanche Lopelu. Invoco a los soldados de 1939, defensores del suelo patrio, combatientes de Barta y Sura, de Westerplatte y Hel, de Muaba y de los bosques de Tujola, de Tomasov, Lubelski y Koch, lanceros de Kroyanti y Mokra, defensores de Varsovia y de la fortaleza de Motlin. Stanche Lopelu. Ya invoco a los habitantes y defensores de las regiones orientales, atacados por el invasor soviético, caídos en los puestos fronterizos del cuerpo de defensa. Defensores de Grodno, Lubov, Sarny y Khorchov, soldados de Koziotne, Jablon, Sach y Vitishno. Stanche Lopelu. Llamo a los soldados de los ejércitos polacos presentes en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, defensores de Francia y Noruega en 1940, los combatientes de África en las batallas de Tobruk y Gazala, los soldados del Segundo Cuerpo, que sobrevivieron al Gulag soviético para ser vencedores en Montecassino y Ancona, a los hombres del primer ejército polaco que participaron en la toma de Berlín, a los miembros de la Brigada Paracaidista Independiente que combatieron en Argen, y a los soldados de la primera división blindada, vencedores en Falaise, liberadores de Breda y conquistadores de Wilhelmshaven. Stanche Lopelu. Os llamo hermanos aviadores y marinos, aviadores que lucharon en los cielos de Polonia en 1939, de Francia en 1940, a los héroes de la batalla de Inglaterra, a las tripulaciones de los bombarderos que llevaron la guerra al corazón de Alemania y que sacrificaron sus vidas llevando suministros a la Polonia ocupada, a los marinos que durante toda la contienda se enfrentaron al enemigo en todos los mares del globo, forjando la gloria de la bandera blanquirroja. Stanche Lopelu. Os invoco, combatientes del Estado clandestino, héroes del levantamiento de Varsovia, y también a vosotros, los soldados condenados, los malditos, que en la posguerra continuasteis la lucha por la libertad de la patria contra el poder soviético y que hasta el final, perdida ya toda esperanza, permanecisteis fieles a la idea de la libertad y la independencia. A vosotros llamo, ciudadanos y soldados polacos, que durante la Segunda Guerra Mundial os presentasteis a la lucha en defensa de la patria. Los sueños con los que fuisteis a la lucha por la independencia y la libertad los realizamos nosotros, vuestros orgullosos herederos. Las nuevas generaciones de polacos os toman como ejemplo de patriotismo y sacrificio por la patria. Oceal, Naramie, Front, Donogi, Front, Bosnia. Ha concluido el homenaje y va a dar comienzo la recreación. Muchas gracias.